Sus gritos de auxilio habían cesado hace años. En las profundidades de la mansión, una joven había sido enterrada viva por su madrastra. Nadie esperaba que un guerrero apache, buscando refugio, descubriera el secreto más oscuro de la familia Mendoza. En las tierras vastas de Chihuahua, donde el sol del desierto castiga sin misericordia y los secretos familiares se ocultan tras muros de adobe grueso, se alzaba la imponente mansión de la familia Mendoza como un monumento a la riqueza construida sobre traición y sangre. Era el año 1852, y la propiedad, que una vez había resonado con risas y celebraciones, ahora guardaba silencio sepulcral, como si los mismos muros hubieran aprendido a conspirar en el crimen más atroz que había presenciado. Don Patricio Mendoza había sido un hombre próspero, dueño de vastas tierras ganaderas y minas de plata que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su primera esposa, Esperanza Morales, había sido una mujer de belleza excepcional y corazón bondadoso, amada por todos los trabajadores de la hacienda y respetada en la región por su generosidad hacia los necesitados. Su único defecto, según las crueles lenguas de la sociedad, había sido morir demasiado joven, dejando a su esposo viudo y a su hija Aurora huérfana de madre a los tiernos 8 años. Aurora había heredado toda la belleza de su madre, pero amplificada por una inocencia que brillaba como estrella en noche sin luna. Sus ojos color miel captaban la luz de maneras que hacían que las personas se detuvieran a mirarla en las calles del pueblo, y su cabello castaño dorado caía en ondas suaves que enmarcaban un rostro que prometía convertirse en el más hermoso de toda la región cuando alcanzara la mayoría de edad. Pero la belleza, como había aprendido Aurora de manera brutal, puede ser tanto bendición como maldición. Su padre, devastado por la pérdida de su amada esposa, había comenzado a beber en exceso, ahogando su dolor en mezcal y tequila, hasta que los días se convirtieron en una bruma constante de embriaguez autocompasiva. En este estado vulnerable, conoció a doña Remedios Mendoza de Salazar, una viuda de 40 años con 2 hijos de su primer matrimonio, y una ambición que superaba cualquier consideración moral. Remedios era una mujer astuta que había aprendido desde temprana edad que la supervivencia dependía de la manipulación de los hombres poderosos. Su primer matrimonio había terminado convenientemente cuando su esposo murió en circunstancias que algunos consideraron sospechosas, dejándola con una fortuna modesta pero insuficiente para mantener el estilo de vida al que aspiraba. Cuando conoció a Patricio en su estado de vulnerabilidad emocional, reconoció inmediatamente una oportunidad dorada. La seducción fue meticulosa y calculada. Remedios se presentó como una mujer comprensiva que podía ayudarlo a superar su dolor mientras proporcionaba una figura maternal para su hija huérfana. Su actuación fue tan convincente que Patricio, en su estado de embriaguez emocional constante, creyó que había encontrado un ángel enviado del cielo para sanar su corazón roto. El matrimonio se celebró apenas un año después de la muerte de Esperanza, causando murmuraciones en el pueblo sobre la prisa indecente, pero el poder económico de Patricio silenció la mayoría de las críticas. Remedios se mudó a la mansión con sus 2 hijos. Rodrigo, un muchacho de 15 años tan cruel y ambicioso como su madre, y Carmen, una niña de 12 años que había aprendido a ser cómplice silenciosa de los esquemas maternos por pura supervivencia. Al principio, Remedios mantuvo su fachada de madrastra amorosa, especialmente cuando Patricio estaba presente. Trataba a Aurora con una dulzura empalagosa que contrastaba violentamente con la frialdad glacial que mostraba cuando estaban a solas. Gradualmente, comenzó a sembrar dudas en la mente de Patricio sobre su hija, sugiriendo que la niña era desobediente, mentirosa, manipuladora como todas las mujeres hermosas. Las semillas de la desconfianza cayeron en tierra fértil. Patricio, cuyo juicio estaba permanentemente nublado por el alcohol y cuya culpa por haberse vuelto a casar tan rápido lo hacía receptivo a cualquier justificación para su comportamiento, comenzó a ver a Aurora con ojos diferentes. La niña que una vez había sido su pequeña princesa,
ahora le parecía un recordatorio doloroso de su esposa muerta y una carga que complicaba su nueva vida. El cambio fue gradual pero implacable. Patricio comenzó a pasar menos tiempo con Aurora, delegando completamente su cuidado a Remedios. Cuando la niña trataba de acercarse a su padre como solía ser antes, él la rechazaba con irritación, diciéndole que era demasiado mayor para tales mimos infantiles. Aurora, sin comprender qué había hecho mal, se retraía cada vez más, lo que Remedios interpretaba ante Patricio como evidencia de la naturaleza problemática de la niña. Cuando Aurora cumplió 10 años, la situación escaló dramáticamente. Remedios, sintiéndose segura en su posición como nueva señora de la casa, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Los castigos por infracciones menores se volvieron severos y humillantes. Aurora era obligada a realizar tareas domésticas propias de sirvientas, privada de comidas como castigo por supuestas faltas de respeto y encerrada en su habitación durante días por delitos imaginarios. Pero el horror verdadero comenzó una noche de diciembre, cuando Aurora accidentalmente derramó vino sobre el vestido nuevo de Carmen durante una cena familiar. La reacción de Remedios fue tan desproporcionada que incluso Patricio, a pesar de su embriaguez, se sintió incómodo. Pero cuando su esposa explicó llorando cómo Aurora había estado mostrando cada vez más signos de comportamiento violento y destructivo, cómo había amenazado a los otros niños, cómo había comenzado a robar comida y objetos de valor, Patricio eligió creer las mentiras porque eran más fáciles de aceptar que la verdad sobre su propia negligencia. Esa noche, mientras Aurora dormía, Remedios puso en marcha el plan que había estado gestando durante meses. Despertó a la niña y con ayuda de Rodrigo la llevó al sótano de la mansión, un espacio húmedo y frío que había sido utilizado anteriormente para almacenamiento de vinos y conservas. Allí, en el rincón más oscuro, había preparado lo que sería el hogar de Aurora durante los próximos años. Una celda improvisada con cadenas suficientemente largas para permitir movimiento limitado, pero no escape. La traición fue completa cuando Patricio apareció en la entrada del sótano. Aurora corrió hacia su padre creyendo que había venido a rescatarla de esta pesadilla, pero las palabras que salieron de su boca completaron la destrucción de su mundo infantil. «Tu madrastra me ha contado todo sobre tu comportamiento», dijo con voz pastosa por el alcohol. «Eres peligrosa, Aurora. No puedo permitir que lastimes a los otros niños. Estarás aquí hasta que aprendas a comportarte como una señorita decente». Las súplicas de Aurora, sus lágrimas, sus promesas de ser buena, cayeron en oídos sordos. Patricio se alejó sin mirar atrás y Remedios cerró la puerta del sótano con una sonrisa de satisfacción que revelaba la profundidad de su maldad. Por primera vez en meses, se sintió completamente segura en su posición. Con Aurora fuera del camino, no habría testigos de sus manipulaciones, no habría recordatorios de la primera esposa, no habría obstáculos para su control total sobre la fortuna de los Mendoza. Los primeros meses fueron un infierno de esperanza y desilusión. Aurora gritaba hasta quedar afónica, golpeaba las paredes hasta sangrar, imploraba por misericordia que nunca llegaba. Remedios bajaba ocasionalmente, siempre acompañada por Rodrigo para su seguridad, trayendo apenas suficiente comida y agua para mantener a la niña viva. Le explicaba con falsa tristeza cómo su comportamiento había empeorado después de su castigo, cómo había amenazado con matar a toda la familia cuando la liberaran, cómo su padre había decidido que debía permanecer encerrada hasta que los médicos pudieran curar su mente enferma. Cada visita traía nuevas mentiras sobre el mundo exterior. Su padre había decidido que era mejor que todos creyeran que Aurora había muerto en un accidente, evitando así la vergüenza de tener una hija loca. Los sirvientes habían sido despedidos y reemplazados por otros que no conocían la existencia de Aurora. El pueblo la había olvidado completamente. No había nadie que la buscara, nadie que preguntara por ella, nadie en el mundo que supiera que seguía viva. Gradualmente los gritos de Aurora se volvieron menos frecuentes, después esporádicos, finalmente cesaron por completo. No porque hubiera perdido la esperanza completamente, sino porque había aprendido que sus súplicas solo proporcionaban entretenimiento cruel a sus cautivos. En cambio, comenzó a conservar su energía, a observar los patrones de sus visitas, a memorizar cada detalle del sótano que se había convertido en su mundo entero. Durante el segundo año de su cautiverio, Aurora desarrolló una rutina de supervivencia que mantuvo su cordura intacta. Contaba los días marcando rayas en la pared con sus uñas,
Creaba historias elaboradas en su mente sobre héroes que vendrían a rescatarla. Practicaba recordar cada detalle de su vida anterior para no perder su identidad. Su cuerpo se adaptó a la oscuridad constante. Sus ojos desarrollaron una sensibilidad extraordinaria que le permitía ver formas y sombras en la penumbra más absoluta. El tercer año trajo cambios físicos que marcaron la transición de niña a adolescente en las condiciones más brutales imaginables. Su cuerpo se desarrolló en la oscuridad, sin espejos, sin luz solar, sin la guía materna que toda joven necesita durante esta transformación crucial. Remedios, con crueldad calculada, le proporcionó información mínima sobre estos cambios, describiéndolos como evidencia adicional de que Aurora era una aberración que merecía su destino. Para el cuarto año, Aurora había crecido hasta convertirse en una joven de 14 años cuya belleza, a pesar de las condiciones terribles de su confinamiento, había florecido de manera que desafiaba la comprensión. Su piel, privada de sol, tenía una palidez luminosa que contrastaba dramáticamente con sus ojos, que habían desarrollado una profundidad e intensidad que hablaban de sufrimiento transformado en fortaleza interior. Su cabello, que había crecido hasta la cintura, era su única vanidad en aquel infierno, y lo cuidaba obsesivamente como recordatorio de que seguía siendo humana. Fue durante este período que los primeros signos de culpa comenzaron a manifestarse en Patricio. Sus borracheras se habían vuelto más frecuentes y violentas y ocasionalmente, en momentos de semilucidez, preguntaba por Aurora. Remedios había preparado cuidadosamente sus respuestas. Aurora había empeorado significativamente. Los doctores recomendaban aislamiento total. Visitarla solo agitaría su condición mental. Pero había momentos cuando Patricio miraba hacia la puerta del sótano con expresión que bordeaba el arrepentimiento. El quinto año trajo una crisis que casi destruyó el plan de Remedios. Patricio, durante un raro momento de sobriedad, anunció que quería ver a su hija. Remedios entró en pánico, pero su astucia no la abandonó. Esa noche, drogó sutilmente la comida de Aurora con hierbas que había obtenido de una curandera corrupta, plantas que inducían comportamiento errático y aparente demencia. Cuando Patricio bajó al sótano, encontró a Aurora en un estado que confirmó todos los miedos que Remedios había sembrado en su mente. Aurora, bajo la influencia de las drogas, alternaba entre episodios de llanto histérico y risas inquietantes. Sus palabras eran incoherentes, sus movimientos erráticos. Para un hombre cuya comprensión de la enfermedad mental era primitiva, parecía exactamente lo que Remedios había descrito, una joven que había perdido completamente la razón. Patricio salió del sótano más convencido que nunca de que había tomado la decisión correcta, y no volvió a preguntar por Aurora durante meses. Los años sexto y séptimo fueron los más difíciles para Aurora, que había comenzado a experimentar periodos de desesperación tan profunda que rozaban la locura verdadera. Había momentos cuando se preguntaba si realmente había perdido la razón, si las cosas que recordaba sobre su vida anterior habían sido solo fantasías de una mente enferma. La línea entre realidad y delirio se volvía borrosa cuando se pasaban meses sin contacto humano real, solo las visitas breves y crueles de Remedios. Pero incluso en sus momentos más oscuros, algo dentro de Aurora se negaba a rendirse completamente. Era como si la memoria de su madre, enterrada profundamente en su subconsciente, le proporcionara una fortaleza que desafiaba la comprensión. Comenzó a hablar con la imagen mental de Esperanza, contándole sobre sus días, pidiendo consejo, encontrando consuelo en conversaciones imaginarias que mantenían viva su humanidad. El octavo año trajo noticias que cambiaron la dinámica del infierno de Aurora. Patricio había muerto, aparentemente de un ataque al corazón inducido por años de alcoholismo excesivo. Remedios, ahora viuda por segunda vez, heredó toda la fortuna de los Mendoza según el testamento que había manipulado cuidadosamente a Patricio para que firmara durante sus años de embriaguez constante. Con Patricio muerto, ya no había necesidad de mantener la pretensión de que Aurora estaba recibiendo tratamiento médico. Remedios bajó al sótano para informar a su hijastra sobre la muerte de su padre, esperando ver dolor y desesperación. En cambio, encontró una joven de 16 años que había desarrollado una serenidad inquietante, como si hubiera trascendido el sufrimiento físico y emocional a través de pura fuerza de voluntad.
Tu padre murió creyendo que eras una loca peligrosa, le dijo Remedios con crueldad calculada. Murió avergonzado de ti, arrepentido de haberte tenido, y ahora que se ha ido ya no hay razón para mantener la farsa de tu tratamiento. Vas a morir aquí, lentamente, olvidada por todos. Pero Aurora, en lugar de colapsar como Remedios esperaba, la miró directamente a los ojos por primera vez en años. «Usted es quien morirá olvidada», dijo con una voz que había madurado en la oscuridad hasta convertirse en instrumento de profecía. «Yo soy hija de Esperanza Morales, y su memoria no me permitirá morir en este lugar. Alguien vendrá, alguien me encontrará, y usted pagará por lo que ha hecho». Las palabras, pronunciadas con tal convicción que parecían tener poder sobrenatural, perturbaron a Remedios más de lo que quiso admitir. Salió del sótano sintiéndose menos triunfante de lo que había esperado y por primera vez en años comenzó a cuestionar si había subestimado la fortaleza de su víctima. Los años 9 y 10 pasaron en una rutina de supervivencia que Aurora había perfeccionado hasta convertirla en arte. Había aprendido a meditar durante horas, transportando su mente lejos de su prisión física. Había desarrollado ejercicios que mantenían su cuerpo fuerte a pesar de la falta de espacio y nutrición adecuada. Más importante aún, había cultivado una fe inquebrantable en que su sufrimiento tenía un propósito, que su supervivencia contra todas las probabilidades significaba que estaba destinada para algo más grande que la venganza de una madrastra celosa. Fue durante una noche tormentosa del 10º año, cuando Aurora había cumplido 18 años en la oscuridad absoluta del sótano, que el destino finalmente intervino en forma de un guerrero apache llamado Milintica. Milintica había estado cabalgando durante 3 días bajo lluvia constante, huyendo de una patrulla del ejército mexicano que había atacado su campamento en una redada sorpresa. A los 26 años, era conocido entre las tribus por su habilidad excepcional en combate y su capacidad para desaparecer en el paisaje como si fuera parte de la propia tierra. Su nombre, que significaba el que doma las olas, había sido ganado durante una batalla épica contra soldados mexicanos en el río Bravo, donde había usado la corriente misma como arma para derrotar a enemigos superiores en número. Pero esta noche, agotado y herido por una bala que había rozado su hombro, necesitaba refugio desesperadamente. La mansión Mendoza parecía abandonada desde la distancia, con solo algunas ventanas iluminadas en el segundo piso. Perfecto para pasar la noche sin ser detectado, pensó mientras dirigía su caballo hacia los establos vacíos. La propiedad efectivamente parecía casi desierta. Remedios había despedido a la mayoría de los sirvientes después de la muerte de Patricio, manteniendo solo un personal mínimo que podía controlar completamente. La casa, que una vez había bullido de actividad, ahora se sentía como mausoleo, llena de ecos y sombras que hablaban de gloria pasada y secretos enterrados. Milintica había planeado simplemente descansar en los establos hasta el amanecer, pero algo sobre la atmósfera de la propiedad lo perturbaba. Había desarrollado instintos sobrenaturalmente agudos durante años de supervivencia en territorio hostil, y estos instintos le decían que había algo profundamente malo en este lugar. No era solo el abandono o la decadencia, era como si la tierra misma estuviera contaminada por algún sufrimiento terrible. Curioso y cauteloso, decidió explorar brevemente la casa principal. Si realmente estaba abandonada, podría ofrecer mejor refugio que los establos. Si estaba ocupada, necesitaba saber por quién y si representaban una amenaza para su seguridad. Usando habilidades de sigilo que habían sido perfeccionadas a través de décadas de entrenamiento apache, se acercó a la mansión sin hacer el menor ruido. La entrada principal estaba cerrada con llave, pero una ventana lateral había sido dejada abierta, probablemente por negligencia de algún sirviente. Milintica se deslizó al interior con gracia felina, encontrándose en una sala que hablaba de riqueza considerable, pero misteriosamente mal mantenida. Muebles caros estaban cubiertos de polvo, pinturas valiosas colgaban torcidas y había un aire general de decadencia que no coincidía con la evidente prosperidad de la propiedad. Mientras exploraba la planta baja, Milintica comenzó a notar detalles que reforzaron su sensación de que algo siniestro había ocurrido en esta casa. Había marcos vacíos en las paredes, como si ciertos retratos hubieran sido removidos deliberadamente. Los muebles estaban arreglados de manera extraña, como si hubieran sido movidos para ocultar algo. Y había un olor sutil pero persistente que no podía identificar completamente, algo que le recordaba a miedo y desesperación. Fue mientras inspeccionaba lo que parecía ser una biblioteca cuando escuchó el sonido que cambiaría su vida para siempre.
Era tan débil que un oído menos entrenado no lo habría detectado. Un golpeteo rítmico que venía de algún lugar debajo de sus pies. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, tap, tap. Pausa. El patrón era demasiado regular para ser accidental, demasiado persistente para ser causado por ratones o asentamiento estructural. Alguien estaba golpeando deliberadamente desde abajo. Milíntica siguió el sonido hasta una puerta que inicialmente había asumido era un armario, pero cuando la examinó más cuidadosamente, se dio cuenta de que era más pesada de lo normal, reforzada con hierro, y tenía un sistema de cerraduras que parecía diseñado para mantener algo dentro en lugar de mantener intrusos fuera. El golpeteo se hacía más fuerte aquí, más desesperado, como si quien estuviera abajo hubiera detectado su presencia. Sin hesitación, Milíntica comenzó a trabajar en las cerraduras. Sus años como guerrero apache le habían enseñado muchas habilidades fuera del combate, incluyendo cómo abrir cerraduras cuando las misiones requerían infiltración silenciosa. Las cerraduras eran viejas pero bien mantenidas, claramente revisadas y aceitadas regularmente por alguien que quería asegurar que siguieran funcionando perfectamente. Cuando finalmente logró abrir la puerta, una bocanada de aire viciado y húmedo escapó como un suspiro liberado después de años de contención. Los escalones que descendían al sótano estaban casi completamente oscuros, pero Milíntica podía sentir una presencia humana abajo, una energía de vida que había estado contenida durante demasiado tiempo. Descendió cautelosamente, cada sentido alerta para peligro potencial. Lo que encontró en el fondo de las escaleras desafió incluso su amplia experiencia con la crueldad humana. En el rincón más alejado del sótano, iluminada débilmente por la luz de la luna que se filtraba a través de una ventana pequeña y sucia, estaba encadenada una joven que no podía tener más de 18 años. Pero llamarla simplemente una joven no hacía justicia a lo que Milíntica vio. A pesar de años de cautiverio en condiciones que habrían destruido a personas menos fuertes, Aurora había desarrollado una presencia que era casi sobrenatural. Su belleza, lejos de ser disminuida por su sufrimiento, había sido refinada hasta convertirse en algo que trascendía lo puramente físico. Era como contemplar una obra de arte que había sido perfeccionada a través del dolor. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Milíntica, no mostraron el miedo histérico que él habría esperado, sino una evaluación calmada y penetrante que lo estudió tan intensamente como él la estudiaba a ella. Había inteligencia allí, cordura preservada contra todas las probabilidades, y una fortaleza espiritual que había convertido años de tortura en una especie de transformación mística. ¿Eres real?, preguntó Aurora con voz que había sido preservada cuidadosamente a pesar de años de poco uso. ¿O eres otro sueño? Milíntica se acercó lentamente, sus movimientos deliberados y no amenazantes. Había trabajado con víctimas de trauma antes y entendía la importancia de no asustar a alguien que había sufrido tanto. «Soy real», respondió en español claro. «Soy Milíntica, de la tribu apache del Águila Dorada. ¿Quién eres tú? ¿Quién te hizo esto?» La pregunta liberó años de palabras contenidas. Aurora le contó su historia en un torrente de emociones que había estado represando durante una década. Le habló sobre su padre, sobre la muerte de su madre, sobre la llegada de remedios y la transformación gradual de su vida en pesadilla. Le describió años de esperanza gradualmente erosionada, de Faith mantenida contra toda evidencia, de supervivencia a través de pura determinación. Milíntica escuchó en silencio, su ira creciendo con cada detalle de la traición y crueldad que había definido la vida de Aurora. En su cultura, los crímenes contra los vulnerables eran considerados las ofensas más graves posibles, y lo que había sido hecho a esta joven era algo que demandaba justicia inmediata y completa. Cuando Aurora terminó su historia, Milíntica se acercó a las cadenas que la habían mantenido prisionera durante 10 años. Las cerraduras eran similares a las de la puerta, y su experiencia le permitió abrirlas en cuestión de minutos. Cuando las cadenas cayeron al suelo con ruido metálico que resonó por todo el sótano, Aurora se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer que realmente estaba libre. Entonces, por primera vez en una década, se puso de pie completamente.
Sus piernas, debilitadas por años de movimiento limitado, temblaron bajo su peso, pero su espíritu la sostuvo cuando su cuerpo falló. Milintika extendió su brazo para apoyarla, y cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una conexión eléctrica que trascendía las circunstancias dramáticas de su encuentro. ¿Puedes caminar?, preguntó Milintika. Aurora asintió, aunque era claro que sería difícil. Entonces salgamos de este lugar maldito, pero primero hay alguien que debe responder por lo que te ha hecho. Mientras ayudaba a Aurora a subir lentamente las escaleras hacia la libertad, Milintika ya estaba planificando cómo se haría justicia. Remedios había cometido crímenes que gritaban venganza, pero más importante que el castigo era asegurar que Aurora pudiera comenzar a sanar de una década de trauma. Había encontrado no solo una víctima que rescatar, sino una mujer extraordinaria que había transformado sufrimiento imposible en fortaleza espiritual que él nunca había visto antes. En el momento en que Aurora sintió aire fresco en su rostro por primera vez en 10 años, supo que su vida había cambiado para siempre. Y Milintika, contemplando a esta mujer que había sobrevivido a una década en el infierno sin perder su humanidad esencial, sintió que había encontrado algo que nunca había buscado, pero que había estado esperando toda su vida. Cuando las cadenas cayeron al suelo con ruido metálico que resonó por todo el sótano, Aurora se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer que realmente estaba libre. Entonces, por primera vez en una década, se puso de pie completamente. Sus piernas, debilitadas por años de movimiento limitado, temblaron bajo su peso, pero su espíritu la sostuvo cuando su cuerpo falló. Milintika extendió su brazo para apoyarla, y cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una conexión eléctrica que trascendía las circunstancias dramáticas de su encuentro. Pero antes de que pudieran subir las escaleras, el sonido de pasos apresurados resonó desde arriba. Remedios había escuchado ruidos extraños y había venido a investigar. Armada con una pistola y acompañada por Rodrigo, ahora un hombre de 25 años tan cruel como su madre. El encuentro en el sótano fue como una explosión de verdades que habían estado enterradas durante 10 años. Remedios se detuvo en shock al ver a Aurora libre, pero rápidamente recuperó su compostura calculada. «¿Quién eres tú?», demandó apuntando su arma hacia Milintika. «¿Cómo te atreves a entrar en mi propiedad?». «Soy alguien que no permite que inocentes sufran», respondió Milintika con voz peligrosamente tranquila. Sus ojos estudiaron la situación, calculando ángulos de ataque y rutas de escape con precisión militar. «Y esta mujer ha sufrido a suficiente por tu crueldad». Remedios rió con amargura. ¿Está loca? ¿Esta criatura peligrosa que ha estado encerrada por su propia seguridad y la nuestra? No sabes nada de lo que hablas, salvaje. Fue entonces cuando Aurora habló, su voz clara y fuerte después de años de silencio. «Madre», dijo usando la palabra con sarcasmo venenoso, «dile la verdad. Dile cómo me encerraste cuando tenía 10 años para robar la herencia de mi padre. Dile cómo has estado manteniéndome aquí para asegurar que nadie descubra tu robo». La confrontación escaló rápidamente. Rodrigo, nervioso por la presencia del apache armado, cometió el error de intentar disparar primero. Milintika se movió con velocidad que desafiaba la comprensión humana, desarmando al joven y derribándolo antes de que pudiera completar su movimiento. Remedios, aterrorizada, dejó caer su propia arma y cayó de rodillas. «No me mates», suplicó. «Te daré dinero, oro, lo que quieras, pero déjame vivir». Aurora se acercó lentamente a la mujer que había destruido su infancia. Durante 10 años había imaginado este momento. Había planeado venganzas elaboradas en su mente. Pero ahora, mirando a Remedios arrodillada y aterrorizada, sintió solo pena por una mujer tan vacía de amor que había necesitado destruir la vida de una niña inocente para sentirse poderosa. «La justicia no es venganza», dijo Aurora con sabiduría que había sido forjada en años de sufrimiento. «Vas a confesar tus crímenes ante las autoridades, vas a devolver todo lo que robaste, y vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que tu maldad no destruyó mi espíritu». La salida de la mansión fue simbólica y transformadora. Aurora, apoyándose en Milintika, cruzó el umbral hacia la libertad mientras el sol del amanecer pintaba el cielo de colores dorados. Había entrado a esa casa como una niña de 10 años llena de esperanza y amor. Salía como una mujer de 18 años que había sido forjada en fuego, pero había emergido como oro puro. Los días que siguieron fueron de adaptación gradual y dolorosa. Aurora había vivido tanto tiempo en oscuridad
que la luz del sol le causaba dolor físico. Sus ojos, adaptados a la penumbra perpetua, necesitaban protección constante mientras se reacostumbraban lentamente a la luz natural. Su piel, privada de sol durante una década, era translúcida como porcelana antigua. Milíntica la llevó a un refugio secreto en las montañas, un lugar sagrado donde su tribu acampaba durante ceremonias de purificación. Allí, rodeada por curanderas expertas en sanar traumas del alma tanto como del cuerpo, Aurora comenzó el proceso lento y difícil de reconstruir su identidad. La primera semana fue la más difícil. Aurora experimentaba episodios de pánico cuando se encontraba en espacios abiertos, acostumbrada como estaba a las paredes cercanas de su celda subterránea. El viento en su piel la hacía temblar, no de frío, sino de la sensación abrumadora de libertad después de tanto tiempo de confinamiento. Los sonidos de la naturaleza, pájaros cantando, viento susurrando entre los árboles, agua corriendo en arroyos, eran tan intensos que a veces la hacían llorar. Pero gradualmente, con paciencia infinita por parte de Milíntica y las mujeres apache que la cuidaban, Aurora comenzó a sanar. Redescubrió placeres simples que había olvidado existían: el sabor de fruta fresca, la sensación de agua limpia en su piel, el aroma de flores silvestres, la calidez del sol en su rostro. La curandera principal de la tribu, una anciana sabia llamada Itzel, reconoció inmediatamente que Aurora poseía dones especiales que habían sido refinados, no destruidos, por su sufrimiento. El dolor extremo puede quebrar un espíritu, le explicó a Milíntica una noche, pero también puede transformarlo en algo más fuerte y puro de lo que era antes. Esta mujer ha sido purificada por fuego, tiene sabiduría que solo viene de haber sobrevivido el infierno. Durante estas semanas de recuperación, la relación entre Aurora y Milíntica se profundizó más allá del rescate dramático que los había unido. Él le enseñaba sobre la cultura apache, sobre vivir en armonía con la naturaleza, sobre encontrar fuerza en comunidad en lugar de aislamiento. Ella compartía con él insights sobre supervivencia emocional, sobre mantener esperanza cuando no hay evidencia de que las cosas mejorarán, sobre transformar trauma en compasión. Sus conversaciones, que comenzaron como intercambios prácticos sobre supervivencia diaria, evolucionaron hacia exploraciones profundas de filosofía, espiritualidad y el sentido del sufrimiento humano. Aurora había tenido 10 años para pensar sin distracciones, y sus reflexiones tenían una profundidad que impresionaba incluso a los ancianos más sabios de la tribu. Fue durante su sexta semana de recuperación que Aurora finalmente pudo contar su historia completa sin colapsar emocionalmente. Había necesitado tiempo para procesar realmente lo que le había sucedido, para entender que había sobrevivido algo que habría destruido a la mayoría de las personas. Su narrativa, cuando finalmente emergió completa, era un testimonio de resistencia humana que dejó a todos los oyentes en lágrimas. Pero más impresionante que su supervivencia era su falta de amargura. Aurora había desarrollado una perspectiva sobre el sufrimiento que era casi mística en su aceptación. Mi dolor me enseñó sobre compasión, explicaba. Mi aislamiento me enseñó sobre conexión. Mi oscuridad me enseñó sobre luz. No cambiaría lo que pasé porque me convertí en quien soy ahora. Esta sabiduría atrajo la atención de visitantes de tribus vecinas que venían específicamente para conocer a la mujer que había sobrevivido 10 años en cautiverio sin perder su humanidad. Gradualmente, Aurora se convertía en una consejera buscada por personas que enfrentaban sus propias crisis, especialmente mujeres que habían sufrido trauma y abuso. Su relación con Milíntica durante este periodo era compleja y hermosa. Él había sido su salvador, pero gradualmente se convertía en algo mucho más importante, su igual. A medida que Aurora sanaba, desarrolló una fortaleza que complementaba perfectamente la de él. Donde él era guerrero físico, ella se había convertido en guerrera espiritual. Donde él protegía con fuerza, ella sanaba con sabiduría. El amor que creció entre ellos fue lento, respetuoso y profundamente arraigado en comprensión mutua. Milíntica nunca presionó ventaja de haberla salvado, nunca trató su trauma como debilidad. Aurora nunca usó su sufrimiento para manipular compasión, nunca se definió como víctima. Se relacionaron como dos adultos completos que habían encontrado en el otro lo que no sabían que necesitaban. Su ceremonia de matrimonio, celebrada según tradiciones apaches bajo luna llena, fue testimonio del poder transformador del amor verdadero. Aurora, que había entrado en edad adulta en una celda subterránea,
Ahora se convertía en esposa rodeada por comunidad que la celebraba no como víctima superviviente, sino como mujer sabia cuya experiencia había creado dones únicos. Los años que siguieron trajeron prosperidad y propósito tanto para Aurora como para Milintika. Establecieron un centro de sanación que se especializaba en ayudar a víctimas de trauma, especialmente mujeres que habían sufrido abuso y cautiverio. Los métodos de Aurora, desarrollados a partir de su propia experiencia de supervivencia, demostraron ser extraordinariamente efectivos para ayudar a otros a reconstruir sus vidas después de experiencias traumáticas. Su trabajo atrajo atención de autoridades mexicanas que inicialmente habían sido escépticas sobre la credibilidad de una mujer que había estado encerrada durante tanto tiempo. Pero cuando comenzaron a investigar las acusaciones de Aurora contra Remedios, descubrieron evidencia de fraude financiero, falsificación de documentos y otros crímenes que confirmaron completamente su versión de los eventos. El juicio de Remedios se convirtió en sensación regional. La mujer que una vez había parecido tan poderosa y respetable fue expuesta como estafadora y torturadora que había arruinado las vidas de múltiples personas en su búsqueda de riqueza y control. Su sentencia de prisión de por vida fue vista como justicia largamente demorada, pero para Aurora, la verdadera justicia ya había sido servida por su propia supervivencia y sanación. Los hijos que Aurora y Milintika tuvieron fueron criados con historias sobre resistencia, supervivencia y el poder transformador del amor. Su hija mayor, Esperanza, fue nombrada en honor a la madre de Aurora y se convirtió en líder de derechos de las mujeres. Su hijo, Patricio, llevara el nombre del padre de Aurora, pero creció para ser el tipo de hombre protector y amoroso que Patricio podría haber sido sin el alcohol y la manipulación. Su tercer hijo, Libertad, nació durante una época particularmente próspera y pacífica, simbolizando la libertad completa que Aurora había finalmente alcanzado. La niña más pequeña, Luz, representaba la iluminación que había venido de años de oscuridad, la sabiduría que había emergido de sufrimiento aparentemente sin sentido. A medida que sus hijos crecían, Aurora se aseguró de que conocieran su historia completa, sin omitir detalles dolorosos, pero contextualizándolos dentro de una narrativa más amplia sobre resiliencia y crecimiento. Quería que entendieran que había nacido no a pesar de su trauma, sino en parte debido a las lecciones que había aprendido de él. Su centro de sanación eventualmente se expandió hasta convertirse en una red de refugios y programas de tratamiento que se extendían por todo el norte de México. Aurora desarrolló técnicas terapéuticas que combinaban sabiduría apache tradicional con insights psicológicos que había desarrollado durante sus años de supervivencia en aislamiento. Sus métodos enfatizaban la importancia de encontrar significado en el sufrimiento en lugar de simplemente superarlo. Enseñaba que trauma podía ser transformado en fuerza, que aislamiento podía desarrollar sabiduría interior, que la supervivencia contra probabilidades imposibles podía crear fe inquebrantable en la capacidad humana para endurecer. Milintika, mientras tanto, se había convertido en líder respetado, cuya reputación se extendía mucho más allá de su tribu original. Su rescate de Aurora había demostrado un tipo de valor que iba más allá del combate físico, la valentía moral de actuar correctamente incluso cuando había riesgo personal. Esta demostración de carácter le había ganado respeto entre líderes de múltiples tribus y gradualmente se convirtió en mediador muy buscado para resolución de conflictos. Su filosofía de liderazgo, influenciada profundamente por las lecciones que había aprendido de la experiencia de Aurora, enfatizaba protección de los vulnerables, justicia para los oprimidos y sanación de comunidades divididas. Bajo su influencia, varias tribus apaches desarrollaron nuevos enfoques para tratar con trauma colectivo e individual. Los escritos de Aurora sobre supervivencia y sanación fueron eventualmente compilados en lo que se convirtió en texto fundamental para personas trabajando con víctimas de trauma. Sus percepciones sobre mantener humanidad en circunstancias deshumanizantes, sobre encontrar esperanza en desesperación completa, sobre transformar victimización en empoderamiento, revolucionaron entendimiento contemporáneo sobre resistencia humana. Su historia personal se convirtió en leyenda viviente que inspiró a innumerables otras personas enfrentando circunstancias aparentemente imposibles. Visitantes venían desde lugares tan lejanos como Europa y Asia para estudiar sus métodos y aprender de su experiencia.
Universidades establecieron programas de estudio basados en sus técnicas y académicos escribieron extensivamente sobre las implicaciones de su supervivencia para comprensión de capacidad humana. Pero para Aurora misma, el reconocimiento académico y profesional era secundario a la satisfacción profunda que encontraba en trabajo diario de sanación. Cada persona que ayudaba a recuperarse de trauma validaba su creencia de que su propio sufrimiento había tenido propósito más grande. Cada vida que tocaba confirmaba que había sido rescatada no solo para su propia salvación, sino para convertirse en instrumento de curación para otros. En sus últimos años, cuando sus cabellos se habían vuelto plateados y sus manos mostraban las marcas de décadas de trabajo sanador, Aurora y Milintika todavía se sentaban juntos cada atardecer, contemplando puestas de sol que pintaban el cielo con colores que una vez le habían sido negados durante años de encarcelamiento subterráneo. Sus conversaciones habían evolucionado a lo largo de décadas desde compartir desesperadamente trauma y supervivencia hasta discusiones profundas sobre significado, legado y el misterio del sufrimiento humano transformado en sabiduría. Habían creado no solo un matrimonio exitoso, sino una sociedad que había cambiado vidas de innumerables personas y demostrado que incluso la injusticia más extrema podía ser transformada en fuerza para el bien en el mundo. Cuando Aurora murió pacíficamente a los 85 años, su funeral se convirtió en celebración de vida que había comenzado en obscuridad, pero había emergido como faro de esperanza para cualquiera enfrentando adversidad aparentemente insuperable. Líderes de docenas de tribus, funcionarios del gobierno mexicano, académicos internacionales y cientos de personas cuyas vidas había tocado, vinieron para honrar a una mujer que había demostrado que el espíritu humano puede sobrevivir cualquier cosa y emerger más fuerte. Milintika siguió a ella solo 6 meses después, y fueron enterrados juntos en una colina con vista al valle donde habían establecido su centro de curación. Su tumba compartida se convirtió en lugar de peregrinación para personas buscando inspiración para superar sus propios desafíos, y el jardín de plantas curativas que crecieron alrededor de su lugar de entierro simbolizó cómo su amor había creado algo hermoso y duradero en el mundo. La historia de la mujer que sobrevivió 10 años de encarcelamiento para emerger como sanadora poderosa y el guerrero apache que reconoció su valor se convirtió en leyenda contada en múltiples idiomas a través de generaciones. Representó la victoria de la dignidad humana sobre la crueldad, de la esperanza sobre la desesperación, del amor sobre el odio. Y recordó a todos que a veces, cuando todo parece perdido, el destino envía exactamente la persona correcta en el momento correcto para cambiar todo. Sus descendientes continuaron el trabajo que habían comenzado, manteniendo centros de curación y llevando adelante técnicas que habían desarrollado. Su legado vivió no solo en edificios y programas que habían establecido, sino en innumerables vidas que habían tocado, en sabiduría que habían compartido y en demostración que el trauma podía ser transformado en fuerza tremenda para sanar a otros. Generaciones después, cuando viajeros pasaban por el valle donde Aurora y Milintika habían vivido, la gente local todavía contaba historias de la mujer que había estado encerrada pero nunca derrotada, y el hombre que había sido lo suficientemente valiente para romper cadenas que otros preferían ignorar. Era recordatorio que el amor verdadero a menudo viene disfrazado como interrupción, que la salvación rara vez aparece en forma esperada, y que los mayores regalos en la vida a veces emergen del mayor sufrimiento. La mansión Mendoza, ahora abandonada y desmoronándose, se alzaba como monumento a las consecuencias de la crueldad, mientras el centro de curación que Aurora y Milintika habían construido continuó floreciendo, demostración que la construcción es siempre más poderosa que la destrucción, que sanar es más fuerte que dañar y que el amor, cuando es verdadero y profundo, puede superar incluso las circunstancias más terribles para crear algo hermoso en su lugar.